¿Son todas las iglesias iguales? Hoy, estudiosos de las religiones comparadas afirman que todas las religiones son iguales. Immanuel Kant afirmaba que Dios es creación del hombre y, por tanto, todas son más de lo mismo. Según Joseph Campbell, profesor de religiones comparadas, que es el que usan los teólogos católicos, incluso a Joseph Campbell, estas no son sino mitos inventados por los hombres. El que no distingue confunde. Primero hay que hablar con lógica. No es lo mismo religión que creencia. La religión cuyo objeto tiene conducirnos a Dios, para ser verdadera, tiene que ser revelada por Dios. Venir de arriba. Las creencias surgen de abajo, del sentimiento religioso del hombre, de las culturas. Un testimonio para reflexionar. John Bartunek es un sacerdote legionario de Cristo, actualmente. Era un joven amante de los deportes, incrédulo como toda su familia, hasta que un día una amiga lo invitó a asistir a la iglesia evangélica. El ambiente fraterno y la predicación bíblica llena de entusiasmo le atrajo mucho y decidió formar parte de aquella congregación más por cuestión social que por convicción. Estando en la universidad, conoció otras muchas iglesias y ocasionalmente participaba en los servicios de todas, menos la católica. Cierta vez le comentó a uno de sus maestros que había decidido entrar en una iglesia evangélica. El maestro le dijo: John, qué tonto eres. Si vamos a creer en algo, solo hay dos religiones verdaderas: el judaísmo y el catolicismo, el judeocristianismo. John se quedó perplejo al escuchar que aquel maestro afirmara que solo había dos religiones verdaderas. Su afirmación tenía que ser imparcial, pues él era agnóstico, era un judío que no practicaba. ¿En qué se basaba su profesor para afirmar aquello? John decidió buscar la verdad, que es lo que todos tenemos que hacer, y no excluir ninguna religión de su estudio. Y esto fue lo que después de 3 años de investigación descubrió aquel joven. Descubrió que no todas son iguales. Decir que todas las religiones son iguales es como decir que todas las mujeres son iguales. Y eso lo dice el que no tiene interés en ninguna, el que no ama a ninguna. O por ignorancia, porque basta leer un poco para saber que las pretendidas religiones son diferentes e incluso opuestas. Son caminos contrarios. Los politeístas niegan lo que los monoteístas afirman. Los animistas divinizan la naturaleza. Los estoicos la desprecian. Los griegos imaginaban a las divinidades en forma humana. Los egipcios en forma de animales. Los asirios y los persas en forma de animales con rostro humano. Los budistas son ateos y creen que cada uno puede llegar a ser Dios, es decir, Buda. El hinduismo cree en la reencarnación y son panteístas. El confucianismo ni siquiera es una religión. Es la recopilación de toda la sabiduría china, de una cultura. Solo hay una religión revelada y es el único camino para llegar a Dios. Esto es de lógica. Si hay un solo Dios, tiene que haber una sola religión verdadera y esta debe surgir por iniciativa divina. Es a esto lo que se le llama revelación. Las creencias surgen de mitos y fantasías. No hay testigos, no tienen punto de referencia ni en la historia ni en el tiempo. La religión revelada comienza por iniciativa divina. Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. La religión judeocristiana es la única religión revelada. La religión verdadera también debe ser universal. Los mitos y creencias los crean los hombres, por eso no son sino reflejo de su cultura. El confucianismo es chino, el hinduismo es de la India. Incluso el Islam, ellos mismos lo afirman, es árabe y solo se puede vivir en un país musulmán. El cristianismo, en cambio, es universal. Hablemos de las religiones politeístas. El brahmanismo, el hinduismo y las religiones animistas son todas politeístas. Incluso los griegos y los romanos, las civilizaciones más avanzadas, eran politeístas y tenían su Partenón lleno de dioses.
El problema de los sacerdotes es que son muy santos. Están ocupados en la parroquia, están confesando que bodas, que bautismos, que entierros, y no tienen tiempo para leer, para estudiar. Pero si se pusieran a leer y estudiar, por ejemplo, el libro que he recomendado muchas veces, Tratado del Espíritu Santo de Monseñor Gaume, sabrían que todas las religiones, la mayoría de las religiones, o más bien de las creencias, que no son religiones, están dictadas e inspiradas por Satanás para que le den culto y adoración a él. Por ejemplo, lo pueden ver los dragones en la China, es una serpiente. Los aztecas es una serpiente con alas. Quetzalcóatl es una serpiente que vuela, es un dragón al que adoraban los aztecas y hablaban directamente con él. También en la Biblia muchas veces se menciona a ese dragón, a ese demonio. Eran adoradores de Satanás, porque propiamente solo hay dioses, por así decirlos. Dios y Satanás, que quiere el culto que se le debe solo a Dios. Entonces, también Satanás tiene sus religiones, inspira sus religiones, tiene su culto, tiene su Biblia. Entonces, el que no le da culto a Dios, por eso decían los santos padres, le da culto a Satanás. No son dos caminos para llevar a Dios. Uno te lleva a Dios y los demás te llevan al infierno. Solo hay 3 religiones monoteístas, para que entiendan que no todas son iguales: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Los 3 tienen como padre a Abraham. Los musulmanes son descendientes de Ismael, hijo de Agar, la esclava. Los judíos son descendientes de Isaac, Israel, el hijo de Sara. Y los cristianos nos consideramos hijos adoptivos de Abraham. Una religión histórica. El judaísmo comienza con una intervención divina a un arameo. Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. El cristianismo con la encarnación del Hijo de Dios. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto, siendo gobernador de Cira Cirino, en el año 15 de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Usted está citando en la historia y en el tiempo. Esto no es un mito ni una leyenda, sino historia que cualquiera puede verificar. ¿Dónde nació Krishna? ¿Quién lo vio? ¿Cuáles son los? O Brahma o Buda. ¿Quiénes son? ¿Dónde son? ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los? El misterio fundamental del cristianismo es la encarnación y visibilidad de Dios. Lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, eso os anunciamos. Las obras, milagros y enseñanzas de Jesús siempre fueron a la vista de todos e incluso frente a enemigos acérrimos. El cristianismo es una religión no es una religión de videntes, sino de testigos. Los evangelistas escriben en tiempos y circunstancias diferentes, a personas diferentes, y los 4 nos presentan el mismo divino personaje. Un personaje real y un hecho increíble. La interpretación de los hechos narrados en los evangelios puede ser múltiple, pero no se puede negar que sucedió algo extraordinario. Un hombre que se la pasó haciendo el bien a todos fue condenado al patíbulo de la cruz por sus mismos compatriotas. Habría que investigar qué hizo, qué dijo para merecer tan cruel castigo. Esta es la pregunta que todos tienen que resolver. El cristianismo presenta una doctrina increíble, un misterio, un Dios Padre. Los judíos lo llaman Yahvé, los musulmanes lo llaman Alá, y nosotros lo llamamos Padre. Qué cosa tan increíble, somos muy atrevidos nosotros. Eso no lo hacen los árabes ni los judíos. Un Dios que se ocupa y compadece de sus criaturas. El cristianismo nos enseña que el Todopoderoso, el que no necesita de nada ni de nadie, rompió el silencio, bajó a la tierra y puso su tienda entre nosotros. Verdaderamente increíble. Un Dios hecho hombre, el Dios eterno e inmortal, se encarnó, nació en un pesebre en Belén, fue un humilde carpintero en Nazaret, predicó 30 años, padeció 3 horas y estuvo enterrado 3 días en una tumba, y sus seguidores sienten su presencia y dicen que está vivo. Increíble. Un Dios crucificado. El catolicismo confiesa como rey a un coronado de espinas. Adora una cruz.
Espera de un hombre herido y desnudo en el patíbulo la herencia de un reino. Predica a un hombre Dios que no supo defenderse de sus enemigos. Escándalo para los que de la religión hacen negocio y locura para los incrédulos. Una doctrina divina, porque promete lo que nadie se atreve a prometer. Ninguna religión lo promete esto. Promete alegría a los que lloran, herencia a los desheredados, recompensa a los que ayudan, a los que nada tienen con qué pagar, bienaventuranza a los perseguidos, triunfo y gloria a los que perseveran, vida a los que mueren por causa de la verdad. Promete paz en medio de las adversidades, alegría en medio de los sufrimientos y asegura la victoria a los esforzados que perseveran hasta la muerte y los que han hecho la prueba. Santos, mártires, misioneros y humildes creyentes no han quedado defraudados. Una religión llena de paradojas. Para vivir hay que morir. Para reinar hay que servir. Para ser ensalzados hay que abrazarse a las humillaciones. Para ser ricos hay que despojarse de todo. Y para obtener la vida eterna hay que comer un pedacito de pan y obedecer a un patrón que nunca nos paga y vive en Roma. Si hubiera honradez intelectual, al menos habría que reconocer que el cristianismo es la religión diferente, que rompe todas las categorías religiosas y desquicia la sabiduría humana, porque es una religión divina. Por eso le agradezco a Dios el don de la fe, se lo debemos agradecer, porque difícilmente seríamos cristianos, escogeríamos esta religión. Si se fijan, por ejemplo, cuando les cuento la historia de Roy Schoeman, dice que él hubiera escogido cualquier religión menos la Iglesia Católica. Y los mismos protestantes, la historia de John Barton, buscan en todas menos la católica, porque es la religión diferente que contrasta con todas las religiones. Es el camino diferente. Porque el camino diferente es Jesucristo, camino, verdad y vida. Y es el único camino. Lo que enseña el magisterio. Primero que nada, afirma la necesidad de fomentar la unidad y caridad con todas las religiones. Ninguna religión se debe imponer por la violencia, ni se debe discriminar a nadie por sus creencias religiosas. Por eso les pasé esa publicación del Islam, porque ahí dice exactamente que el Islam no se sostiene con razones, se sostiene con la espada. El Corán es el manual del guerrero religioso. Una religión verdadera debe saber responder a las preguntas fundamentales del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿El bien y el pecado? ¿Cuál es el camino para alcanzar la verdadera felicidad? Nostra Aetate número 1, desde el Concilio Vaticano. Afirma que el sentido religioso de los hombres impulsa al hombre a buscar a Dios mediante mitos, doctrinas, normas y ritos. Y aunque respeta a todos, propone a Cristo como el único camino, la verdad y la vida para todos. Nostra Aetate número 2. Según esto, la religión verdadera es y debería responder a los anhelos e interrogantes fundamentales de nuestra existencia. Por algo decía un pagano convertido, el alma es naturalmente cristiana, decía San Agustín. Así que esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que profundizar, porque si no, vamos a terminar todos con una fe totalmente diferente. No es ya la fe de la Iglesia Católica. Por eso tenemos que estar estudiando nuestra fe. Tenemos que profundizar en todas nuestras verdades, de tal manera que tú puedes responder por lo menos a las preguntas que te hacen tus hijos, que te hacen tus amigos. Si tú no puedes responder a las preguntas que te hacen tus hijos, pues dilo. No sé, pero voy a investigar. Recuerdo de un amigo que se fue a vivir a una zona donde lo que se llama el Bible Belt, aquí en Estados Unidos. Y de una iglesia católica iba a pasar a una iglesia donde todos eran cristianos. Y se hizo esta propuesta. Era un joven que tenía 13, 14 años. Dice, sé que me van a atacar porque yo voy a ser el único católico en la escuela. Cuando me hagan nueva pregunta, les voy a decir, no sé,
pero no me voy a permitir, no me voy a dar el lujo de decir 2 veces que no sé. Me voy a poner a estudiar y voy a darle la respuesta. Y si en 3 meses ya no había pregunta que me hicieran a la cual no pudiera responder claramente, con la Biblia en la mano. Es un joven de 13, 14 años. Eso es lo que tenemos que hacer todos, si no vamos a terminar perdiendo la fe, vamos a creer que un papa puede venir a decir lo contrario del otro y que los dos tienen la razón. Vamos a creer que el dogma evoluciona. Vamos a creer que con cada papa se hace una nueva iglesia. Y la iglesia de Juan 23, y la iglesia de Pablo VI es nueva, y la iglesia de Benedicto fue nueva, y la iglesia de Juan Pablo II fue nueva, y si vamos cambiando. No es así, no es así. La iglesia es de Cristo, no es del Papa. Tenemos que seguir a Cristo y su evangelio. Por eso dijo Jesucristo, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen y no escucharán la voz de los extraños. Pero ¿cómo vas a distinguir tú cuando en la iglesia un pastor habla con voz extraña que no es la de Cristo? Solo si tienes 2 cosas. Si lees la Escritura, es decir, si estás familiarizada con la voz del pastor, con las enseñanzas de Cristo, y segundo, si le pides al Espíritu Santo que te ilumine. Nada más, queridos amigos, un gran saludo aquí desde Los Ángeles, California. Que Dios los bendiga. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.